Continuando con la agenda, ya hemos establecido los puntos más importantes con lo que se conoce como Unidad Piquetera, un conjunto de movimientos sociales nucleados en esa agrupación política, y trabajamos una agenda que tiene que ver con compromisos que tenía este ministerio y que llevó adelante el exministro Juan Zabaleta, y la continuidad y el acuerdo de esos compromisos que tienen que ver con la entrega de alimentos, que tienen que ver con fundamentalmente los convenios PNUD, como se llaman a los convenios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y fundamentalmente con poder sacar hacia adelante algunos de los expedientes que trabajaron en la Secretaría de Economía Social en el marco de la construcción de unidades de gestión y banco de herramientas. Hemos trabajado una agenda que nos permita dar respuesta a los compromisos asumidos en el marco de, por supuesto, diferencias que tenemos en cuanto, por ejemplo, al decreto 728 que firmó el presidente de la Nación. Ellos saben que es voluntad del presidente y esta ministra poner un tope a la ampliación de altas del potencial trabajo en las tres versiones: potencial trabajo, nexo y nexo esencial, que son tres modalidades del mismo programa, y que vamos a trabajar muy fuerte para que las bajas que ocurren mes a mes en el potencial trabajo puedan redistribuirse en lo que conocemos como el fortalecimiento de las capacidades productivas de cada uno de los hombres y mujeres que hoy cuentan solamente con el potencial trabajo y que van a contar con el apoyo de este ministerio en materia no solamente de máquinas y herramientas, sino también de el acceso a la formación laboral tan necesaria para empezar el camino de la producción de bienes y servicios, que es lo que anhelamos, a lo que aspiramos y lo que vamos a destinar parte del presupuesto de este ministerio. Así que la reunión es en un marco de mucho diálogo. Por supuesto, vuelvo a repetir, no en todo acordamos, pero claramente el compromiso de poder seguir cumpliendo la palabra del ex ministro Zabaleta, y en lo que me corresponde desde que soy ministra, entiendo la continuidad del Estado como tal, y por eso, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que la entrega de alimentos, fundamentalmente de noviembre y diciembre, alimentos secos que empiezan a distribuirse más la bolsa navideña, lleguen a cada uno de los hogares, no solamente de este agrupamiento de Unidad Piquetera, sino por supuesto al resto de los movimientos sociales que ya vienen trabajando con este ministerio. Ministra, buenas tardes. Joaquín de Bert, del Canal de la Ciudad. Le pregunto sobre este reciente cruce de información que detectó a más de 250.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que declararon bienes personales e inclusive compraron dólares. Si tiene más información al respecto. Y por otro lado, los alimentos. Los movimientos sociales siempre en los piquetes y demás se quejaban, reiteraban su queja sobre la calidad de los alimentos, que no eran nutritivos sobre todo para los chicos. ¿Esto se va a mejorar? A ver, en principio tenemos que regularizar una situación que ha sido expuesta por el exministro Zabaleta. En el mes de octubre este ministerio tuvo un incumplimiento de la entrega de alimentos, fundamentalmente por la falta de ofertas de productos esenciales como fueron aceite, azúcar y harina, y que eso derivó justamente de una compensación para que no faltaran esos elementos esenciales en la mesa de los comedores comunitarios y de las bocas de expendio que tienen todas las organizaciones comunitarias de base del territorio nacional, y que eso es parte de lo que estamos cumpliendo en este momento con todos y cada uno de los responsables. Vamos a trabajar muy fuerte, no solamente de este momento, sino fundamentalmente de cara al 2023, con la calidad nutricional de lo que no solamente adquiere el ministerio, sino en ampliar parte de los programas como el Pro Huerta y Sembrar Soberanía, que son claves para nosotros a la hora de acercar la producción a los consumidores y a la red de contención que se establece en todo el territorio nacional a partir de acuerdos que llevamos también adelante con vastos sectores de agricultura familiar. Así que el tema calidad va a ser un tema seguramente durante todo el 2023. Con respecto a la información pública, el exministro Zabaleta había realizado un pedido de informe al titular de la AFIP, en este caso al contador Carlos Castañeto, que fue elevado a este ministerio y que da cuenta de una información todavía estadística que no permite encontrar la nominalidad de esos datos, que dan cuenta de una necesidad que nosotros tomamos como válida, que es empezar a trabajar en articulación, lo vengo diciendo, tanto con el Ministerio de Trabajo, con AFIP, con este ministerio y fundamentalmente con el CINTIS, que es el sistema tributario y social, la base de información más grande que tiene la Argentina, para poder justamente no solamente entrecruzar datos en el momento del ingreso, del potenciar, sino que previo a la liquidación cada 30 días, que ese cruce de información nos permita trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir
el recurso al potenciar trabajo, que como ustedes saben es una política muy importante de este ministerio, que le da cobertura a 1.350.000 titulares, pero que fundamentalmente conlleva una erogación presupuestaria de casi el 50% del presupuesto nacional anual de este ministerio. Entonces, creemos que ahí tiene que haber un trabajo de mucha articulación y de mucho entrecruzamiento. Estamos en este momento entrecruzando la última base del potencial, porque claramente vamos a empezar a trabajar con liquidaciones que den cuenta de que todo aquel potencial que sea, en este caso, que haya utilizado la herramienta de compra de dólares o de mecanismos impositivos que dan cuenta de una realidad que no tiene que estar adentro de este ministerio, adentro del potenciar, va a ser, por supuesto, suspendido inmediatamente, y esto es parte del trabajo que estamos haciendo a la hora de tener certezas del universo que hoy percibe el potenciar trabajo. La gran mayoría de hombres y mujeres del potenciar trabajo, también hay que decirlo, son hombres y mujeres que no tienen ingresos, que no tienen recursos, que hay un reconocimiento a la actividad popular, pero si 1, 2 o 100 están incumpliendo con parte del acceso a la ventanilla de este Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto, no lo vamos a permitir y adecuaremos las resoluciones que nos permitan ser más eficientes a la hora de transferir esos recursos. Esta información que estamos trabajando, por supuesto, tomaremos cuenta para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades necesarias para nosotros aceitar. Pero al mismo tiempo, hoy se los comentaba a quienes están en la reunión aquí arriba, empieza un proceso para nosotros también de mucha transparencia a la hora de tener certezas a quién estamos obviamente transfiriendo los recursos públicos del Ministerio llamado Potenciar Trabajo. Cómo y de qué manera vamos a ir en un camino de validación de identidad, algo tan elemental como tener la certeza que la persona que está recibiendo el Potenciar Trabajo, este Ministerio, tenga la validación de identidad a partir de Mi Argentina. Será seguramente motivo de la próxima conferencia que hagamos para poder desplegar e invitarlos a que nos ayuden a comunicar una de las herramientas más importantes que vamos a construir para tener transparencia en el destino de fondos, para llegar mejor a donde tenemos que llegar y para evitar, por supuesto, distorsiones de una política muy importante como ha sido y es el potenciar trabajo en este ministerio. Buenas tardes, ministra. ¿La amenaza de acampe puede hacer torcer la decisión del gobierno de no conceder nuevos planes potenciar trabajo? Y en segundo término, quisiera preguntarle acerca de la asignación de obra pública para las cooperativas de los movimientos sociales. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Va a ser mediante mecanismos de contratación directa o se les va a pedir que participen de licitaciones o concursos públicos? A ver, con respecto a si un decreto puede ser modificado por una amenaza de acampe, está claro que la voluntad de esta ministra es darle cumplimiento. Las normas en la Argentina están para cumplirlos, los decretos se cumplen, es la voluntad del presidente de la Nación y de esta ministra ponerle un techo a la incorporación de lo que se llama potenciar trabajo en las 3 versiones, y por supuesto que fue parte del diálogo genuino, legítimo, en la mesa de diálogo que se construyó. Posiblemente, no pido que lo compartan quienes quieren seguir teniendo potenciar trabajo, pero es claramente una voluntad inquebrantable. No hay más incrementos de potenciar trabajo, sí hay todas y cada una de las posibilidades para que esas personas que tienen el potencial trabajo encuentren en este ministerio las herramientas, las maquinarias para poder producir. Capital y trabajo es la garantía de que vamos a hacer un sistema de producción de bienes y servicios que hoy lamentablemente muchas veces no se pueden producir por la falta de ese capital. Detenemos el crecimiento del potencial y empezamos a crear unidades productivas que nos permitan empezar a abonar la idea de que el único ordenador social que tiene esta ministra por delante es la creación del trabajo o el reconocimiento del trabajo, en tanto y en cuanto hay trabajadores de la economía popular que trabajan todos los días. Lo que les falta es el capital, lo que les falta es el acompañamiento del Estado, lo que les falta es una herramienta de registración, que es parte de la discusión en el Parlamento Nacional, que es la ley del monotributo productivo, que todavía no se sancionó. Con respecto al punto, artículo 4 y 5 del decreto, que me gustaría aclararlo. El decreto tiene una función clave, que es qué hace el Estado para poder seguir el sendero de la creación de trabajo. El rol del Estado es un rol fundamental a la hora de crear trabajo registrado en blanco con todos los derechos. Y la obra pública, claramente, como hemos visto, es un enorme disparador de puestos de empleo formal registrado. Este ministerio tiene una
una experiencia que es la Secretaría de Integración Sociourbana. Ustedes saben que se fondea con el aporte solidario extraordinario, se fondeó con parte de aquella ley, y la Secretaría de Integración Sociourbana, a la que llamamos SISU, puede dar cuenta de que de los 148.000 millones de pesos que maneja en materia de obra pública, no de pequeña escala, de una escala que permite transformar los barrios populares de la Argentina, el 32% de esas obras hoy se desarrollan con cooperativas de la economía popular. Cooperativas que tienen que estar registradas como tales, esto es una figura jurídica, tiene un organismo de controlor, de inscripción y de regulación que es el INAES, y que por supuesto esto no salva la responsabilidad de quienes tienen que administrar el pedido de licitaciones y el otorgamiento de la obra pública. Esto quiere decir que se hablaron de listados, se hablaron de que quién va a hacer la nómina de las cooperativas que van a ser beneficiadas, muy lejos de lo que reza el espíritu del artículo 4 del decreto. Ese artículo lo que busca es tratar de poder seguir promoviendo la incorporación de las cooperativas conformadas como tales, con hombres y mujeres de la economía popular registrados bajo una matrícula, con certificado de vigencia, con entrega de balances y que puedan competir en el mundo, digamos, de las ofertas de las licitaciones en obras que tengan un techo también de hasta 300 millones de pesos. La competencia y el marco normativo de la Ley Nacional de Contrataciones rige para estas cooperativas como para el resto, por supuesto, de las empresas, sean SA, SRL o la figura jurídica que les corresponda. Hubo una muy mala interpretación del espíritu del decreto. Para nosotros el espíritu del decreto es el espíritu de un Estado que genera oportunidades en las cooperativas registradas y por supuesto en el marco de esas capacidades que tienen que tener. ¿Dónde las vemos esas cooperativas? A lo largo y lo ancho de las más de 750 obras que hoy desarrolla la Secretaría de Integración Sociourbana. Quiero decirles que cuando recorro esos asentamientos populares, esos barrios populares, lo que veo son obras de calidad, obras con hombres y mujeres que se agruparon, que construyeron una herramienta jurídica, que se formaron y que claramente le están dando una calidad de vida a los habitantes de los barrios populares muy necesaria. Imaginamos que esa apertura a otros espacios de los distintos ministerios cuando contratan obra pública va a propender a una mayor inclusión laboral de los sectores que hoy no tienen trabajo en la Argentina y que necesitan claramente conseguirlo. Lejos de las listas, lejos de las nóminas y lejos de la discrecionalidad en, por supuesto, la asignación de la obra pública, bajo la construcción, por supuesto, del respaldo de las normas que hoy rigen la contratación de cualquier ministerio. Tiene una Ley Nacional de Contrataciones que cumplir, en la que se debe y que el decreto, por supuesto, en ningún punto modifica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministra. Diego Lewen, de La Nación Más. Quería continuar un poco con lo que usted estaba diciendo recién. La reunión con la unidad piquetera todavía continúa. Hoy iba a haber una protesta del Frente de Organizaciones en Lucha que se desactivó porque mañana a las 9 horas usted los va a recibir. Mañana iba a haber también una protesta aquí de la unidad piquetera. Hoy se está juntando con ellos. La reunión continúa. ¿Cómo viene hasta el momento? ¿Sabe si la protesta de mañana se va a hacer o no? Y si por otro lado le comentó esto de que ellos también podían tener acceso a la obra pública, a pesar de que dicen desde la unidad piquetera que no tienen las herramientas que necesitan para poder hacerlo. En principio se discutió, por supuesto, el marco del decreto, tanto en el artículo 4 como en el artículo 5, y parte de la reglamentación que se tiene que trabajar con la Oficina Nacional de Contrataciones en cuanto a los márgenes de preferencia que cita el artículo 5 y que tiene que ver con seguir también mirando al empresariado argentino y seguir construyendo confianza en lo que se llama el puente al empleo, el decreto 551 que firmara el presidente de la Nación hace aproximadamente un mes y que estamos viendo con muy buenos ojos lo que viene pasando fundamentalmente con la industria textil y del calzado. Vengo de la ciudad de La Rioja, el día lunes asistiendo a la incorporación de más de 50 trabajadoras y trabajadores a una nómina de una planta industrial textil que no existía, que existe. Esas compañeras y compañeros del Potencial Trabajo se formaron en la escuela de la usina de La Rioja, se incorporaron a esa planta textil.com y ese ejemplo refiere, aparte de lo que también tiene el decreto en su normativa, tratar de mirar a esos empresarios y decirles que el puente al empleo, el decreto 551, está justamente como una herramienta también de valoración a la hora de dar un margen de preferencia a quienes se presenten en las licitaciones, en las actividades que sean, pero que tengan en su nómina una cantidad de trabajadores de hasta 5% serán contemplados en un margen de preferencia por sobre el resto de las empresas. Eso es parte de la reglamentación que tenemos que construir
con la Oficina Nacional de Contrataciones. Por tanto, en la reunión se trabajó sobre cómo y de qué manera esa reglamentación va a adquirir parte de lo que entendemos es necesario. Mirar a esos empresarios, por supuesto, seguir generando oportunidades en el puente del empleo. Vuelvo a repetir, la reunión se manifiesta en un marco de absoluta tranquilidad, con un diálogo fraterno y genuino en términos de lo que queremos hacer para llegar de mejor manera a cada territorio. Por supuesto que esta ministra tiene su pensamiento y su forma de entender que siempre el diálogo permite evitar el desplazamiento de mujeres con chicos y chicas a esta 9 de julio. Acampar está lejos del espíritu de lo que quiero hacer para esas familias. Acamparnos la salida de la pobreza y la indigencia. Acamparnos la salida de la búsqueda de una sociedad más justa. Y acampar está lejos de poder, obviamente, salir de la situación de pobreza que tienen muchos de los sectores que llegan a este ministerio. Sí, está como contracara ese acampe la voluntad de esta ministra de trabajar incansablemente para lograr, por supuesto, los acuerdos, la llegada de los alimentos, los convenios que hagan que las iglesias, que las parroquias, que los comedores comunitarios tengan lo necesario para poder asistir a la salida de la crisis económica que atraviesa la Argentina. Desde el 10 de diciembre del 2019 trabajamos para salir rápidamente del escenario de desocupación y de falta de ingresos. Creemos, a diferencia de lo que piensa la unidad piquetera, que estamos en el sendero correcto, que la Argentina, mientras tenga estas curvas de inversión, de empleo registrado, ascendente, hacia arriba, claramente lo que tenemos que hacer es generar, obviamente, oportunidades laborales. Vuelvo a repetir, ya sea el puente del empleo, el decreto 551, o ya sea vía la dotación de maquinaria, de líneas de producción, de polos productivos que hagan de la actividad productiva una salida y la búsqueda de un ingreso mayor que lo que hoy representa los 27.000 pesos del potencial trabajo. Ministra, buenas tardes. Laura Medina, de M750. La unidad piquetera reclama desde hace un tiempo que en diciembre del año pasado ellos presentaron un proyecto para obra pública en los barrios y que hasta ahora no han tenido respuesta. Me gustaría saber si hay alguna posibilidad de que eso se articule con lo que tiene que ver con el DNU. Otro de los reclamos que llevan adelante es la cuestión del alimento. Dicen que han tenido solo 5 entregas en lo que va del año, que por ejemplo este mes todavía no recibieron nada. Si han podido discutir eso y cómo se está trabajando para entregar, porque también denuncian que el alimento que se entrega es de poca calidad. Hablaron, por ejemplo, de la entrega de maíz pisingallo el mes pasado. Estamos trabajando por poder dar cumplimiento a la entrega de alimentos secos. Cada vez que este ministerio descontinúe la entrega de alimentos secos hubo una compensación también en convenios de transferencia de recursos para cada uno de los movimientos sociales que administran Boca de Expendio, comedores comunitarios, y entregan bolsones o cocinan en los comedores comunitarios. O sea, cada vez que hemos discontinuado en el tiempo anterior, digo y hablo en nombre, por supuesto, del ministro saliente Juan Zabaleta, hubo una compensación en lo que se llama como refuerzo a comedores comunitarios y que esta ministra está cumplimentando parte de ese acuerdo. La calidad, lo contesté hace un ratito, será tema también, por supuesto, a mejorar y a trabajar fundamentalmente para seguir ampliando la oferta de alimentos de la agricultura familiar, que es uno de los ejes también que cruza el potencial trabajo. Ustedes saben que hay una gran nómina también de hombres y mujeres que están en el potencial trabajo, que se dedican a la agricultura familiar y que vamos a mejorar también el vínculo de esa oferta de alimentos. Con respecto a la obra pública, fue parte del debate recién. Ellos saben que nosotros trabajamos con todos los movimientos sociales en el marco de la SISU, que sí es una herramienta que tiene este ministerio en tanto y en cuanto es la única secretaría que maneja recursos para el mejoramiento de los barrios populares y que claramente todos y cada uno de los movimientos sociales han adquirido obras tempranas, obras muy importantes y complejas por distintos montos, por distintas modalidades, tanto los gobiernos provinciales, los gobiernos locales y los movimientos sociales. Hice referencia a que el 32% de los 148.000 millones de pesos de la Secretaría de Integración Sociourbana fue hacia el esquema de las cooperativas de la economía popular, de todas y cada una de las fracciones ideológicas que podamos tener presente y memoria. Con lo cual digo, no hay ni discriminación ideológica, siempre haya capacidades, siempre haya un instrumento jurídico y siempre haya del otro lado una formación para poder encarar una obra de electricidad, un mejoramiento de veredas, una instalación de equipamiento comunitario. Mientras haya esa capacidad, Fernando Amiño, que es quien lleva adelante ese programa, y todo el comité que vota las ampliaciones de obra, estamos permanentemente asistiendo a una distribución de esos recursos en el territorio que se ve en los 750 barrios que se están transformando. Claramente el decreto tiene una mirada que amplía esa experiencia a otros ministerios. Vuelvo a repetir, hay que esperar la reglamentación. Es un decreto que busca que haya una mirada sobre las cooperativas de la economía popular
pero lejos está que esa mirada sea la mirada en todo caso del direccionamiento de la obra pública. Todo lo contrario, la voluntad del ministro Capotopodis, del presidente de la Nación, del jefe de gabinete de ministros y de esta ministra, es trabajar para propender, por supuesto, la mayor vocación de la inclusión laboral de las cooperativas que están registradas, que tienen su matrícula, que cumplen con las normas y que, por supuesto, están capacitadas para poder desarrollar obras de hasta